Yo intervengo como Fórum de Políticas Feministas, que somos una de las organizaciones sociales de la Cumbre Social. No intervengo como secretaria de interventor de la administración local y quiero deciroslo porque tendría entonces que decir que mi obligación sería defender la aplicación del artículo 135 de la Constitución y de todas las leyes de su desarrollo. Es decir, ahora mismo trabajar en la gestión económica de cualquier administración pública es recortes, recortes y recortes, el déficit, fundamentalismo del déficit por encima de todo, el pago de la deuda por encima de los derechos de las personas, en resumidas cuentas, algo totalmente contrario al motivo por el que existe la Cumbre Social y por los que estamos aquí para defender dentro de los objetivos de la Cumbre Social la igualdad de derechos de las mujeres. El Fórum de Política Feminista somos una organización que tiene implantación en 8 comunidades autónomas. Entramos en la Cumbre Social en julio de 2012 y la manera en que intentamos trabajar en el marco de la cumbre, pero no solamente en esta alianza, la explicamos un poco en este libro que no hemos traído para todos porque no tenemos tanto dinero, que se llama Feminismo frente al neoliberalismo, estrategias y alianzas. ¿Por qué? Porque pensamos que hay una lectura feminista del neoliberalismo y del austericidio. Y esto es lo que nos parece importante, que incorporemos las feministas, las organizaciones feministas a la cumbre social. Que lo incorporemos desde la realidad del movimiento feminista actual, que es una realidad, o sea, pensamos plural, es decir, para ser representativas del movimiento feminista ahora mismo hay que tener aquí en la cumbre una presencia plural, democrática, es decir, donde las decisiones se tomen después de deliberación y buscando primero el pacto entre feministas y después el pacto con el movimiento sindical y los demás movimientos que formáis parte de la cumbre social, reivindicativa, es decir, no venimos aquí solo para hacer bulto, venimos para incorporar esa perspectiva de la igualdad de género y el activismo por la igualdad de las mujeres dentro de la alternativa al austericidio y a la defensa de la igualdad. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, pues como voy a repetir un poco algunas cosas que han dicho las compañeras, pero intentaré decirlo rápido, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos que debería un poco de concluir esta cumbre social? Pues que efectivamente el austericidio, es decir, la política, el fundamentalismo del déficit por encima de los derechos sociales de las personas, además de generar, como se viene reiterando, una fuerte desigualdad social, genera un incremento de la desigualdad de género, es decir, de la desigualdad de las mujeres, que se puede medir en 3 coordenadas. La coordenada del empleo, que ha desarrollado Marilu Rodríguez, es particularmente importante que así como en los primeros años de la crisis, al ser la construcción del sector que más empleo destruyó, incidió más en el desempleo femenino, pero en el año 2013 se han destruido en España 77.000 empleos privados y 121.400 empleos públicos. El 71% del empleo público destruido era femenino. Es decir, es más que proporcional la destrucción del empleo de las mujeres en el sector público. Creo que es positivo que el desánimo, es decir, el motivo por el que ha bajado el paro en general en el país y en particular en los hombres que no en las mujeres, se da menos entre las mujeres. Esto es una diferencia notable respecto a las 2 crisis económicas anteriores, y yo diría que casi todas las crisis anteriores. Las mujeres no nos vamos fácilmente, pese a tener una tasa de paro superior a los hombres, no nos vamos fácilmente a desanimar en la búsqueda de empleo. Hay algo, está en juego nuestra independencia económica, que es la fuente de nuestra autonomía personal. Una de las fuentes de nuestra autonomía personal. Por otra parte, o sea, la otra de las coordenadas es que la reducción del gasto social, no del gasto público, porque el gasto, si incluimos los intereses de la deuda, sigue creciendo, los presupuestos del Estado siguen creciendo cada año. Pero la cuestión es eso, que el aumento de los intereses de la deuda es idéntico a la reducción del gasto en educación, en sanidad y en atención a la dependencia y en pensiones. Bueno, pues el sistema de atención a la dependencia, que es esencial
para que las mujeres no tengamos que asumir como si fuera tarea exclusivamente nuestra el cuidado de 1,5 millones de personas que no se valen para comer, para ir al retrete, para cosas imprescindibles de la vida diaria. Bueno, pues en vez de avanzar hacia la universalidad, se ha reducido la atención en un 4,5% el número de personas, que también hay que ver ahí la calidad de las prestaciones, ha bajado de 771.000 a 736.000 personas de septiembre a septiembre, 2012 a 2013. El otro gran colectivo cuya no atención por el Estado supone una privatización y una refeminización de los cuidados, como también decían antes las compañeras, es el de la infancia, sobre todo en la etapa de 0 a 3 años, que no está incluida ni en la etapa obligatoria, ni tampoco hay una atención pública equivalente a la demanda, ¿no? Bueno, en el curso en que estamos, 2013-2014, el aumento de las tasas ha supuesto la destrucción de 13.800 plazas de educación infantil pública. Y eso está contribuyendo a la ya baja tasa de natalidad en España. Es el 4º año, o sea, pese a que estamos en una tasa de 1,3 hijos por mujer, es el 4º año en que se reduce la tasa de natalidad. Eso es lo que le tiene que preocupar un poco más a Gallardón II y no tanto los nacituros, los fetos, los óvulos y las alcobas. Y la precariedad además también influye en esa decisión que muchas mujeres tienen que tomar contra sus deseos de tener un hijo que podría ser deseado si tuvieran medios para poder mantenerlo. La tercera coordenada es la desaparición de la igualdad de la agenda política, de la igualdad de género y de la igualdad, yo diría en general, de la agenda política, pero particularmente de la igualdad de género. Incumpliendo el artículo 17 de la Ley de Igualdad, hace 2 años que el Gobierno de España no tiene plan de igualdad. O sea, aquí ya no estamos diciendo que el plan tenga una calidad así pasada, es que directamente el Gobierno no cumple una ley que le obliga en primer lugar. Y además se ha recortado el presupuesto en el programa de igualdad, que es el 232B de los presupuestos del Estado, en un 49% desde 2008 a 2014 y un 23% el de violencia de género al que se refería también antes Yolanda, ¿no? A nivel autonómico solo se gasta en igualdad de las mujeres el 0,09% del gasto y a nivel local la derogación de enero de este año del artículo 28 de la Ley de Régimen Local, al que nos hemos referido muchos de las que estamos en esta mesa, quiere quitar a los ayuntamientos totalmente la competencia en igualdad, lo cual tiene, desde el punto de vista de la proximidad, de la capilaridad de la igualdad, tiene consecuencias que van más allá del 12% del gasto público que gestionan los ayuntamientos. Y por último, por si nos quedaba duda, la aprobación por el Consejo de Ministros del 20 de diciembre del anteproyecto de recorte del aborto completa el círculo de la visión que tiene ahora mismo el Gobierno de lo que tiene que ser el papel de la mujer en la sociedad. Es totalmente funcional el recorte de los derechos sexuales y reproductivos a ese volver a meter a las mujeres en casa y con la pata quebrada. Frente a eso, el Foro de Política Feminista defendemos 12 puntos que casi voy a leer para ser más rápida y que los hemos agrupado como en 3 apartados. El primero es decir, el reparto social, el cuidado de la infancia y de las personas en situación de dependencia mediante servicios públicos de cobertura universal no solamente es imprescindible para la igualdad, sino que es imprescindible para cualquier salida de la crisis que sea socialmente sostenible. Es imposible que volvamos otra vez a niveles antiguos en que la mujer hacía gratis y por amor todo lo que no hacía el Estado en el campo del cuidado de las personas mayores, que por cierto cada vez son más y cada vez vivimos menos, más años. Y además es un importante yacimiento de empleo. Por eso proponemos que la cumbre social defienda, primero, un sistema público y universal de atención a la dependencia, derogando la exclusión de las personas con dependencia moderada, profesionalizando la atención. Nosotros estamos en contra de la paguita a la cuidadora familiar, porque pensamos que es una discriminación de género y perpetúa un sistema sexista e insostenible de cuidado.
y que la ley de dependencia tenga dotación presupuestaria suficiente y que las listas de espera no se alimenten de muertos. Es decir, no hay en España ninguna otra prestación que tenga más de un año de resolución desde que una persona que necesita ayuda para la vida diaria, no para algo que le va a pasar una vez al año, para la vida diaria tenga que esperar un año a que se resuelva su solicitud. Pedimos la cobertura universal y accesible de la demanda de educación infantil desde los 0 años, incluida en la enseñanza pública universal y de calidad, que no subvencione una educación segregada por sexos y que eduque en y para la igualdad. Pedimos la sanidad pública universal y de calidad, derogando el Real Decreto Ley 1212, o sea, 12 de 2012, que excluye a inmigrantes sin permiso de residencia y a mayores de 26 años sin cotización anterior, que mayoritariamente son mujeres. El segundo bloque sería una regulación laboral que contemple a las mujeres como la mitad de la capacidad económica de nuestra sociedad y no como media fuerza de trabajo por ser responsables exclusivas del cuidado no pagado de las personas en la familia. Eso supondría la reducción general de la jornada laboral en cómputo diario y semanal. La dinámica que se ha generado de que el cómputo es anual hace que la responsabilidad del cuidado de la infancia de las personas dependientes, que es diaria, realmente no esté relacionada con la duración. Y decimos general, no decimos solamente para algunas personas, porque eso al final genera también una dualidad en el mercado de trabajo entre personas con responsabilidad y personas sin responsabilidad familiares. Creemos que contribuiría al reparto del empleo, a la corresponsabilidad general de mujeres y hombres en la vida familiar y personal. En quinto lugar, permisos de maternidad y paternidad iguales, transferibles y pagados, y prestaciones y servicios para las familias monoparentales. Sexto, combatir la brecha salarial de género desde sus causas y con medios reales. Séptimo, un plan contra la precarización del empleo, que trate como discriminación la feminización del tiempo parcial. Octavo, eliminar la brecha de género en el sistema de pensiones contributivas y no contributivas, en general en la protección social, en particular la protección por desempleo. Noveno, la inclusión efectiva y plena de las empleadas de hogar en el régimen general de la Seguridad Social y en el Estatuto de los Trabajadores. Y pedimos, como ratifico lo que ha dicho también Mariluz, pedimos la ratificación que ha pedido Mariluz del convenio 189 de la OIT sobre empleadas de hogar. El tercer bloque serían políticas públicas de lucha real contra la discriminación de las mujeres en todas las administraciones públicas, porque el mandato de la Constitución, del artículo 9.2 de la Constitución, de luchar contra la desigualdad, no es solamente para una de las administraciones territoriales, y porque también la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación de la mujer de Naciones Unidas, cuya aplicación en España se está revisando actualmente, también dice expresamente que el Estado central, las comunidades autónomas y las entidades locales están todas ellas comprometidas en la lucha contra la discriminación por razón de género. Para ello sería revertir, la décima medida sería revertir los recortes en igualdad y en prevención y persecución de la violencia de género, incluidas las prestaciones económicas a las víctimas, que son uno de los puntos de la aplicación de la ley, y que se preserve la atención social integral en todo el territorio sin aplicar la reforma de la ley de régimen local en este aspecto, o sea, haciendo prevalecer la ley integral contra la violencia sobre la ley de régimen local. El 11 es la retirada del anteproyecto de recorte del derecho al aborto, porque como dice el manifiesto unitario del Movimiento Feminista de Madrid, atenta contra la autonomía, la libertad, la salud, la vida y la dignidad de las mujeres al devolverlo al Código Penal como delito con intrincadas y escasas excepciones, eludiendo la prestación por la sanidad pública y contraviniendo el artículo 14 de la Recomendación General 24 de la CEDAW, que dice que las prestaciones sanitarias a las mujeres no pueden someterse a autorización de los padres, como se hace en el anteproyecto en el caso de las menores de 18 años, los jueces, que también se las mete a ellas en eso si les faltan los padres, vamos, si les falta la autorización de los padres, o las autoridades sanitarias. Garantizar frente a la ley LER una educación afectiva sexual sin estereotipos sexistas y homófobos. Las mujeres deciden, el Estado garantiza, la sociedad respeta y la Iglesia no interviene.
En esto quiero decir brevemente que pedimos a la cumbre social que recoja la reivindicación feminista no solamente en la expresión que pueda tener en una parte del movimiento feminista, sino que procuremos que sea, digamos, de las dos expresiones, ¿no?, que hay actualmente, que creo que hemos encontrado puntos de acuerdo en las manifestaciones de septiembre y de febrero, y que la cumbre debe de hacerse eco también de esa pluralidad del movimiento. Y el último punto es exigir la ratificación por España del Convenio de Estambul del Consejo de Europa sobre violencia de género, que contiene algunas medidas que serían importantes no solamente para garantizar la plena aplicación de la ley española, sino también algunas deficiencias que tiene. Pedimos a las organizaciones de la cumbre social que vengáis todos y todas el próximo 8 de marzo a las manifestaciones que todo el Estado convoca el movimiento feminista, reconociendo que es el movimiento feminista el que expresa en esta fecha, en primer lugar, nuestras reivindicaciones. Y pedimos que en general, no solamente ese día, sino a lo largo de todo su trabajo, la cumbre social tenga más permeabilidad. No lo digo con ningún reproche, porque sinceramente creo que aquí hay organizaciones muy variadas, hemos apoyado unas a otras y otras en nuestras prioridades diversas, pero que es importante que la cumbre, igual que defienden algunos compañeros y compañeras respecto a otros movimientos sociales, en el movimiento feminista tenga paredes porosas, que aquí pueda entrar el sector del movimiento feminista que afortunadamente está realizando el relevo generacional. Es decir, tenemos la suerte de que hay una corriente de feminismo 15M que han metido miles de mujeres en el activismo feminista, mujeres de menos de 35 años, y que tienen que encontrar en la cumbre social, digamos, un espacio abierto, receptivo, no algo cerrado y de números clausus, ¿no? Y por último, quiero plantear dos cosas que no son exclusivas de las mujeres. Una es la cuestión de la represión de las reivindicaciones. Nosotras sí percibimos, desde luego, este hostigamiento que hay hacia la manifestación democrática del conflicto en la calle, tiene también en las manifestaciones y concentraciones de mujeres, que ahora se está multiplicando por la ofensiva del aborto, identificando intimidatoriamente a chicas jóvenes, creyendo que con esto les crean inseguridad respecto a sus expectativas familiares, laborales, etcétera, especialmente, y que desde luego todas las organizaciones de la cumbre tenemos que manifestarnos rotundamente contra el recorte de la ley Mordaza, que no solamente es un recorte de derechos individuales fundamentales, sino sobre todo que pretende meter en el foso de la distancia aún mayor entre representantes y representados lo que es puramente la expresión de la democracia. Es decir, que el pueblo pueda decir directamente, y no siempre a través de que vota cada 4 años, directamente qué es lo que demanda. Y la otra reivindicación que creo que nos es común no puede quedar impune, porque esto sí que es la defensa del derecho a la vida, las 15 muertes de Ceuta. Son todo hombres, son africanos, pero son personas. Y nosotras, que sí que defendemos el derecho a la vida. Y aquí quiero decir, el ministro del Interior es un activista antielección. Es un asiduo de las manifestaciones contra el derecho al aborto. Pues bien, él que tanto está buscando ahí con lupa los derechos de los fetos y de los embriones, que responda ahora y que se vea quién ha dado la orden, cómo ha sido la cadena de mandos que ha hecho que 15 personas hayan perdido la vida ahogándose en medio de un acoso policial. Gracias.